Entonces, el siguiente marco teórico que está muy cercano con el modelo dominante de desarrollo sustentable es la economía ambiental. ¿Por qué está cercano? Bueno, porque en realidad comparten el marco base, digamos, teórico, que es la economía neoclásica o la teoría neoclásica de la economía, es decir, estas características de crecer, crecer, acumular por acumular, ¿verdad? De que el mercado se puede encargar de resolver todo, ¿ok? Y que realmente los estados están pensados para poder acomodarse, digamos, a los intereses del mercado. Aquí entonces vamos a tomar con mucha importancia la palabra mercado. ¿De acuerdo? En la teoría, digamos, neoclásica de la economía, es aplicada tanto al modelo de desarrollo sostenible como a la economía ambiental, el concepto de mercado va a ser central, ¿verdad? Tenemos entonces un mercado mundial capitalista donde hay grandes sectores empresariales, comerciales, financieros, y tenemos por otro lado una clase trabajadora inmensa que lo que hace es dar su fuerza de trabajo para que estos grandes sectores, ¿verdad? Que son los productores, pues generen mercancías que se intercambian en ese mercado, se compran, se venden, se botan, se producen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es un poco como el principio de la vida en la que estamos inmersos e inmersas. Entonces, en este gran mercado mundial en el que vivimos, el tema es, ¿dónde queda el ambiente? ¿Dónde queda el ambiente en tanto el ambiente es el que nos provee recursos y en tanto el ambiente es el que sale, digamos, perjudicado cuando hay accidentes ambientales o, por ejemplo, digamos, repositorios de sustancias? ¿Ok? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un buque petrolero se derrama o hay un derrame de petróleo en el océano patrimonial, en el océano Atlántico patrimonial? ¿Quién paga eso? ¿Quién es responsable de esa crisis ambiental? ¿Quién lo paga? ¿Quién es responsable? ¿Quién castiga eso? Ustedes saben, ¿quién es responsable de ese tipo de cosas? Entonces, definitivamente la economía ambiental trata de responder a esa pregunta de cómo hacemos para asignarle valor económico a este tipo de situaciones que a partir de ahora, es un concepto nuevo, a este tipo de situaciones como de derrames de petróleo, incendios forestales, cualquier accidente o ¿cuál otra palabra podría utilizar? Porque estoy pensando en la palabra derrame, pero cualquier, digamos, como residuo en el modelo productivo va a ser considerado una externalidad y sobre todo una externalidad negativa. ¿Ok? Y eso es importantísimo tenerlo claro, el tema de las externalidades. ¿Existen externalidades positivas? Sí, existen externalidades positivas. ¿Qué es una externalidad? Es lo que queda afuera de la ecuación del mercado. ¿Ok? Entonces, cuando afuera de la ecuación del mercado queda algo que es positivo en términos ambientales, a eso le vamos a llamar una externalidad positiva. Podría ser, por ejemplo, mm, un parque privado, un parque nacional privado, que genera conservación, que genera, no sé, diversidad genética, por dar un ejemplo, y un mejoramiento de los mantos acuíferos. Y eso va a generar entonces un efecto positivo en términos ambientales. Eso sería una externalidad positiva, ¿de acuerdo? Pero si lo que tenemos es una plantación piñera que va a degradar los suelos, degrada las fuentes de agua, contamina a la fauna y la intoxica y a las personas que viven a los lados y a las personas que trabajan ahí, todo eso son externalidades negativas. ¿De acuerdo? Lo que dice la economía ambiental es que hay que internalizar esas externalidades y asignarles un valor económico. Es decir, hay que ponerle precio a la crisis ambiental, si lo vemos en términos generales. Porque en lo específico sería, hay que ponerle precio a todas las distintas externalidades y por tanto
que el mismo mercado se haga cargo de esto. ¿Qué significa que el mismo mercado se haga cargo? Que va a haber entonces alguna iniciativa privada, aunque puede ser que el Estado también quiera incursionar dentro del mercado, y va a intentar generar una actividad que busque resolver el tema ambiental específico per se y generar riqueza económica. A mí me suena un poco como locura en el sentido de que cuál empresa buscaría resolver la degradación de los suelos de una piñera y que a la vez esa empresa genere riqueza. Me parece extraño, ¿no? Pero podríamos pensarlo para otros temas que sí son de interés para el modelo económico, como el cambio climático, por ejemplo, donde sí van a haber empresas dedicadas a esto. En donde ustedes van a encontrar más empresas privadas resolviendo una externalidad negativa es clarísima en la sociedad de consumo, es en los desechos. Y ustedes van a ver empresas privadas, como es el caso de Tecnoambiente en Costa Rica, que justo este fin de semana me contaba Giovanni, el chofer, que ya en San Ramón es la empresa privada la que está recolectando la basura y que Tecnoambiente se está metiendo en un montón de cantones del país y está llevando toda la basura de los cantones a a su planta, digamos, ¿cómo se llaman? A su relleno sanitario. ¿Ok? Entonces, lo que dice la economía ambiental es que la causa de los problemas ambientales son errores o fallas del mercado. ¿Ok? Y dice acá, el problema central es que muchos de estos servicios ambientales se proporcionan gratuitamente. Tienen un precio de cero, simplemente porque no existe un mercado en donde sus verdaderos valores pueden manifestarse a través de los actos de compra y venta. Los recursos naturales y los ecosistemas sirven funciones económicas y tienen valores económicos positivos. Al tratarlos como si tuvieran un valor de cero, se corre el riesgo de sobreexplotarlos. Si ustedes leen, en realidad hay cosas acá que están bien, sobre todo una crítica a la sobreexplotación, me parece a mí que está muy bien. Pero de repente, cuando hablamos de asignarle valor económico a todo, puede haber ahí también como una trampa, ¿no? Una trampa sobre todo en qué criterios utilizamos para la asignación de valores económicos. ¿Cuáles criterios vamos a utilizar? Hay algo acá que sale con esto y es el concepto que viene propio de la economía ambiental que se llama servicio ambiental. Y también ustedes lo van a encontrar como servicio ecosistémico. Por ejemplo, los manglares generan servicios ecosistémicos como la absorción de carbono, como la dotación de especies para la venta y trabajo para las personas piangüeras. Entonces se habla de un ecosistema, un manglar, que genera servicios. Es decir, es casi como pensar el manglar, ¿verdad? Y no sé, todas las especies, pero que el manglar a su vez genera riqueza para ciertas personas solo por ser un manglar, ¿verdad? Es un poco como esta lectura. Entonces, eso se ve muy positivo desde la economía ambiental, porque se está haciendo lo que la teoría propone, y es asignarle valor a la naturaleza, ¿cierto? Y por tanto, también deberíamos poderle asignar un valor a problemas ambientales, ¿ok? Por ejemplo, un problema ambiental, ya les dije, como son derrames petroleros, son Chernobyl, por decir ¿verdad? Una crisis ambiental terrible, un problema ambiental espantoso. ¿Cómo le asignamos valor al impacto que genera, digamos, este desastre? ¿Ok? Entonces, bueno, dice acá que las externalidades del mercado, que pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? Yo les digo a ustedes que las positivas pueden ser proyectos de conservación ambiental con un enfoque de cuenca hidrográfica, por ejemplo,
Y negativas serían vertederos de desechos en comunidades que no tienen una gestión ambiental adecuada, ¿verdad? Entonces dice acá que las externalidades van a ser efectos externos experimentados por una o varias personas como resultado de las acciones o de las omisiones de otras personas. ¿Ok? Lo que dice la economía ambiental es que las externalidades no tienen incentivos y que el reto, por tanto, va a ser buscar internalizar las externalidades, integrar las externalidades al mercado. ¿Ok? Esa es como la principal premisa de la economía ambiental. Entonces, para eso van a proponer cosas. Por ejemplo, en el tema climático, van a proponer lo que son los bonos de carbono, y es decir, que las empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero paguen una cuota para que ese dinero se utilice en la protección de bosques en el sur global. ¿Eh? Pero también otra propuesta que hacen es la evaluación de análisis costo-beneficio, ¿ok? A actividades productivas. Y así poderle asignar precios a los aspectos ambientales que van a ser afectados por un determinado proyecto para luego poder hacer un cálculo presupuestario de esto. Entonces, qué sé yo, Cruzitas, minería de oro a cielo abierto. ¿Cuál es el análisis costo-beneficio de Cruzitas? Ok, ¿cuáles son todos los beneficios que vamos a recibir en una explotación de minería de oro a cielo abierto? Versus cuál va a ser todo el costo ambiental de esto. Lagunas de cianuro, contaminación de mantos acuíferos, deforestación, dinamitación de montaña, puede haber un accidente que puede generar la muerte de animales y de personas. Y a todos esos costos ambientales le vamos a asignar un valor económico y vamos a decir, ok, ¿vale la pena? ¿Vale la pena hacer esto o no vale la pena hacer esto? Eso es interesante. Definitivamente eso es interesante. Ahora, el reto es, ¿cómo le asignamos precio a eso? ¿Quién define cómo asignarle precio a la explotación de una montaña? ¿O quién define cómo asignarle precio a la deforestación de especies en vías de extinción, especies maderables o forestales? ¿O cómo le asignamos precio a la contaminación de un manto acuífero que va a dejar sin agua a comunidades enteras por el resto de la vida? Entonces, la crítica que hace el autor es que la economía ambiental tiene cosas muy bonitas, pero suave cómo se le asigna valor a las cosas. Y bueno, él lo pone un poco más crudo, cómo le asignan valor a la vida, pensando vida como ambiente, vida, naturaleza, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, la economía ambiental dice, no, no, si tenemos forma, si tenemos forma. Entonces hay una ecuación que es propuesta por el Banco Mundial, ojo, ojo porque en esta propuesta, donde se le asignan valores económicos a los ecosistemas. Entonces dice que un ecosistema, el valor económico total es igual al valor de uso directo más el valor de uso indirecto más el valor de opciones más el valor de existencia. Dice acá que el valor de uso directo son todos los beneficios derivados de los servicios funcionales que el ambiente provee para sostener producción y consumo. El valor de opciones va a ser el dinero que se dispone para pagar por los beneficios futuros que se esperan derivar de un activo ecológico existente. Y el valor de existencia, el precio que se dispone a pagar por saber qué parte de la naturaleza sigue existiendo, aunque no hayan intenciones de usarla. Vean ustedes, es complicado. Es complicado solo definir un valor de opción, un valor de existencia o un valor de uso indirecto, por ejemplo, uso directo, ¿verdad? Entonces, ya hay una ecuación para poderle asignar valor económico a los impactos ambientales, pero, y que de hecho se usa, por ejemplo, la CETENA lo utiliza, ¿cierto? Pero definitivamente el hecho que se utilice no significa que esté bien o que no hayan críticas a esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay varios métodos, en realidad hay uno basado en mercados convencionales, el otro es el del costo del viaje, o hay un método de análisis de salarios y riesgos, o el de los precios hedónicos, que ustedes pueden googlear todo esto, ¿verdad? Hay otro método de mercados artificiales o de valores de contingencias o de sondeo.
¿Ok? Y el autor pone esto. No es necesario que uno sea convencido por las valoraciones monetarias. Lo importante es entender las implicaciones. Estas son, uno, al tratar de asignar valores monetarios a algunos aspectos de la calidad ambiental, se subraya que los servicios ambientales no son gratis. Está muy bien. Dos, al tratar de valorar los servicios ambientales, nos obliga a pensar en los beneficios y en los costos de nuestras acciones. A mí me parece que está muy bien, ¿verdad? Entonces, igual, seamos críticos y críticas con la economía ambiental, veamos las cosas que son positivas, veamos las cosas que pueden tener sus implicaciones negativas, ¿ok? Entonces, bueno, vale la pena intentar asignar valores económicos a la naturaleza para saber cuánto ganamos o cuánto perdemos con las actividades que se realizan. A veces lo podemos utilizar a nuestro favor en ese sentido, porque se valorizan, sí, monetariamente las externalidades y se generan instrumentos para poder internalizar esas externalidades. Pero ahora, ¿será que podemos intentar enfrentar la crisis ambiental que estamos viviendo desde estos modelos económicos? Y esa es la segunda escuela de pensamiento, que es la economía ambiental.